Bien, ayer el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton, dio a conocer la quiebra del municipio. Estamos hablando de 2.142 millones de pesos, quiebra que le dejó Manuel Añorbe, hoy diputado federal por el PRI. Esta quiebra superior, los 2.142 millones de pesos al presupuesto de Acapulco, del municipio, que son 2.000 millones. Entonces, Luis Walton, te escucho, gracias por contestarme. Buenas tardes. ¿Dónde Joaquín, está la quiebra? Muy buenas tardes, Joaquín. Bueno, mira, te quiero decir que nosotros tenemos documentos de la Auditoría General del Estado y en qué condiciones recibió el doctor Manuel Añorbe Baños los adeudos del ayuntamiento. Él recibió 183.669 pesos 263 en efectivo en las cuentas del ayuntamiento cuando ingresó. Y de deuda, él recibió la cantidad de 89.560.000 pesos 217, que ya sumado y restado con la deuda de la Capama, y recibe una deuda en total de 396 millones de pesos, 396.400.000. Cuando en su administración termina, no son los 2.000 millones de la responsabilidad de ellos, o sea, la deuda es de 1.561 millones de pesos, esa es la deuda. Posteriormente, claro, hay unos laudos que cuestan la cantidad de 270 millones de pesos, que no son responsabilidad de él, pero no se le están poniendo. Y además hay un déficit de 311 millones de pesos que se necesitan para llegar hasta diciembre. A consecuencia de eso, la deuda se vuelve del municipio de Acapulco de 2.142 millones. Y como tú lo dices, o como yo lo manifesté, que tenemos un presupuesto de aproximadamente 2.000 millones, pues es casi imposible pagar esta cantidad. Esa es la realidad. Nosotros estamos tomando datos de la Auditoría General del Estado, cómo recibió en esos documentos. De ninguna manera estamos haciendo acusaciones irresponsables. Joaquín, te quiero decir que nosotros somos personas serias y responsables. De ninguna manera nosotros estamos haciendo auditorías. Nosotros no tenemos la competencia para hacer auditorías. Nosotros, eso es la deuda que tiene el ayuntamiento, que se encuentra registrada en los pasivos del ayuntamiento. Ese es el adeudo que tiene. Bien, Luis Walton, está Manuel Añorbe, exalcalde de Acapulco, a quien se le señala como el autor de esta quiebra, actual diputado federal. Manuel, ¿qué tienes que decir a esto? Joaquín, te saludo primero con mucho afecto y quiero decir, por supuesto, que lo niego categóricamente. Son cifras inexactas. Solo para dar un marco de referencia, cuando ayer se dio la conferencia por parte del licenciado Carlos Álvarez, o contador público Carlos Álvarez, secretario del presidente Luis Walton, él mismo dijo, y ahí está el audio, Joaquín, que no eran cifras oficiales, que no se desprendían de contabilidad gubernamental, eran cifras que ellos tenían y que había recabado ahí, por supuesto de manera inexacta, yo lo subrayo, y es inexacto porque yo recibí una deuda de 919 millones de pesos del exalcalde Félix Salgado Macedonio. Me extraña de Carlos Álvarez, y se lo digo puntualmente al presidente Luis Walton, porque él fue secretario de Finanzas de Ceferino Torreblanca, el exgobernador, y ellos sabían perfectamente bien las condiciones en las que entregaron solamente la Capama, con un adeudo de más de 500 millones de pesos, pago en créditos del SAT de 30 millones de pesos, pasivos no registrados de más de 30 millones de pesos, y no me voy a ampliar en estas cantidades, pero al llegar tenemos el total de 919 millones de pesos. ¿Por qué te comento que es inexacto? Porque nosotros dejamos una deuda al alcalde Luis Walton de 809 millones de pesos, 806 millones de pesos. Lo tenemos documentado, lo tenemos también documentado en las auditorías que realizaron en mi administración 2009, que lo tengo solventado al 100%, 2010 que está a punto de solventarse, 2011 que me notificaron hace un mes. Hoy la rendición de cuentas, Joaquín, no es una moda, es una obligación. La recibe el gobernador del estado, la federación, y también la va a recibir en el tema de auditoría. Tú dices, Manuel Añorbe, que tú no dejaste esta deuda. Luis Walton, no, tú dices que sí. Y permíteme sí. solamente hacer una acotación rapidísima.
El mismo presidente municipal está aceptando que no son 2.200 de deuda que yo dejé. Dice él que son 1.500. Lo digo con respeto también al presidente. Pero lo que pasa es que acumulan laudos, 270 millones señalan, pero no dicen, mi querido Joaquín, que yo lo recibí de las administraciones perredistas pasadas y que son deudas institucionales. Yo pagué 100 millones de pesos de laudos, y ¿a quién le gusta pagar eso? Es más, hubo un secretario de Desarrollo Social, secretaria, de Félix Salgado Macedonio, con todo respeto, que demandó al ayuntamiento y tuvimos que negociar con ellas el laudo definitivo que la Junta de Conciliación y Arbitraje en su última instancia había definido. O sea, esto es la realidad. O sea, nosotros recibimos un ayuntamiento con muchos problemas financieros y además tuvimos que hacerle frente, Joaquín, a la influenza H1N1, a los problemas de la contracción económica internacional, americana sobre todo. Yo recuerdo cuando tú me hiciste el favor de hablarme por teléfono con lo de la influenza H1N1, porque no sabíamos la gravedad del problema y tuvimos que tomar decisiones drásticas, difíciles, como las tomaron muchos municipios en el país. Bien, a ver, el turno de Luis Walton. Luis Walton, dice Manuel Añorbe que no es cierto. A ver, definitivamente en lo que tiene razón Manuel Añorbe es que no es responsabilidad de él los 2.142 millones. Nosotros estamos diciendo 1.561 millones, que eso representa el 394% de base. Los laudos de ninguna manera se los estamos cargando a él, que son 270 millones, pero sí esta administración y tampoco se la cargamos. El déficit que le falta de octubre a diciembre tenemos que pagar 311 millones que no hay. Y que recuerde que a la anterior administración esta le tuvo que firmar para que le prestaran 30 millones para que pagara los sueldos. Entonces nuestro planteamiento es que de 396 se fue a 1.561, no a 2.142, es cierto en lo que dice por ahí. Y que también es cierto que la deuda de la Capama la bajó, también es cierto que la bajó, pero la realidad es esta. Y estos son datos de la Auditoría General del Estado, y yo le quiero decir con todo respeto a Manuel Añorbe que soy una persona seria y responsable. De ninguna manera yo estaría haciendo señalamientos que no fueran ciertos. La situación, permítame, déjeme terminar. La situación es grave del ayuntamiento y además la documentación la podemos hacer llegar a donde quieran. No se trata de estar inculpando a alguien que no tenga responsabilidad. Seríamos nosotros irresponsables y quisiéramos una situación de esa. Las cuentas son claras, las que estamos dando, con todo respeto. A ver, porque te pongo otro dato. Por eso digo, hablo de inexactitudes, y esto es solamente una aclaración pública. Si nosotros renegociamos una deuda de 148 millones de este organismo operador, Joaquín, que debes de recordar que lo recibimos en condiciones desastrosas, no había plantas tratadoras de aguas residuales, estaban colapsadas. El pleito, por llamarle de alguna manera público, que el exgobernador Torreblanca tenía con el exalcalde Félix Salgado era público. Y te quiero comentar que esa renegociación es a 10 años. Era UDIs que pasamos a pesos, en Banorte, por cierto. Y ellos lo acumulan, o sea, lo acumulan como un pago a 3 años, y eso financieramente no es correcto, es mediático. Por eso yo también tengo los documentos, pues ya es una administración concluida. Por cierto, que yo pedí licencia el 12 de marzo para ser candidato a diputado federal. Tengo los documentos que también me amparan. Y lo que dice Carlos Álvarez, el exsecretario del exgobernador Torreblanca, hoy secretario de Planeación de Luis Walton, que las cifras no son cifras oficiales y que no dependen de contabilidad gubernamental. Sí, pero eso ya me lo habías dicho, Manuel. A ver, Luis Walton. Sí, Luis Walton. Luis. Bueno, yo te quiero decir que nosotros no estamos hablando de una deuda, es cierto que estamos hablando de una deuda a largo plazo, no estamos hablando de los 400 y pico de millones de pesos que es la deuda bancaria. Efectivamente sí es a largo plazo, pero definitivamente que es una deuda, y esa deuda suma realmente a todo.
que si bien es cierto que la deuda es la que nos está comiendo es la de a corto plazo, bueno, eso no quiere decir que la deuda de a largo plazo no cuente, claro que cuenta, y además yo lo estoy diciendo, permíteme, además yo lo estoy diciendo que efectivamente en la Capama se bajó la deuda, no lo estamos negando de ninguna manera, lo que sea correcto adelante, pero si solamente a bancos se les debe 460 millones de pesos aproximadamente, que solamente son los bancos, pues está también todo lo demás. Nosotros tuvimos un grave problema aquí con las compañías recolectoras del saneamiento básico de la basura, porque les deben 40, 50 millones de pesos. Nosotros entrando tuvimos un grave problema. Y además, para concluir, Joaquín, te quiero decir, aquí hay compañías que les prestaron 20 millones, 30 millones de pesos a los trabajadores del ayuntamiento. Esos trabajadores del ayuntamiento pagaron, les descontaron de su sueldo y realmente ellos pagaron totalmente y el municipio no pagó a esas compañías y a consecuencia de eso la mayoría de los trabajadores están en el buró de crédito también, o que me digan que no es cierto. A ver, Manuel Añorbe, ¿es cierto o no es cierto? Yo te quiero decir que son inexactitudes. Si hay deudas institucionales, se tiene que hacerle frente. Yo dejé la administración el 12 de marzo, y como ya te lo señalé, pero te doy otra inexactitud que comentó Carlos Álvarez y el presidente Luis Walton. Hablan de 1,000 trabajadores más. Falso. Fueron 248 trabajadores y 233 solamente elementos de seguridad pública. Luego yo recibí 7,920 de la administración de Félix Salgado y concluimos con 8,168. Yo tengo los datos duros también. O sea, por eso entonces no hay quiebra del ayuntamiento. Manuel Añorbe, entonces no hay quiebra del ayuntamiento de Acapulco. Pues con todo respeto, si yo recibí con 900 millones de pesos y las calificadoras Fitch, no hay quiebra. Si las calificadoras Fitch, Moody's, Banorte, Santander, o sea, han tenido una excelente calificación para el Ayuntamiento de Acapulco, no podemos estar generando una inquietud que podemos, por supuesto, hacerle frente como autoridades ellos y pedir recursos en el presupuesto, cerrar filas en la pluralidad política, pero no justificar una estrategia mediática de una quiebra. El mismo presidente acepta que este crédito de 148 en la Capama es a 10 años y fue una renegociación de UDIs a pesos. A ver, con todos los problemas, Joaquín, la inversión privada en mi administración fueron más de 15,000 millones. Los empleos directos fueron más de 15,000 y los indirectos 24,000. Con todo y los problemas financieros que recibí de la administración pasada, ahí están 3 hoteles, y perdón el comercial, el Valle Tri, el Encanto y Poli de Yin, que se hicieron en mi administración, entre muchísimas. Ahora sí es como informe de gobierno, Manuel. Sí, pero entonces, tengo que decirlo, Joaquín, porque pareciera que me quieren crucificar con cifras inexactas y no lo voy a permitir. Con todo respeto, yo también tengo los datos para soportar lo que estoy diciendo. Entonces, Luis, ¿qué quedamos? A ver, yo te quiero concluir que para ser exacto, en su administración se dieron 500 bases de sindicalizados, 522 para ser exacto, y de lista de raya se dieron 568. Ya había una nómina. Mentira. Bueno, permítame, déjenme hablar. Ya había una nómina realmente de 7,500 empleados y nosotros recibimos una nómina de 8,500 empleados que agobia al ayuntamiento porque la verdad las cosas son, les quiero decir, son 70 millones de pesos mensuales de la nómina y yo creo que sí es un agobio para el ayuntamiento. No, es cierto. Fueron 248 nuevas plazas y yo recibí 7,920 y está como tú señalas, ese parámetro de la Auditoría General del Estado, ahí está acreditado cómo lo recibí en las actas de entrega-recepción. O sea, bueno, a ver, está escuchando usted al presidente municipal de Acapulco, Luis Walton, quien ha declarado que el municipio está en quiebra, el municipio de Acapulco, estoy hablando del lugar más conocido de México en el mundo, y su antecesor Manuel Añorbe, que dice que no es cierto. Entonces, Luis, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros van a hacer las auditorías, tendrán que hacer las auditorías correspondientes, porque nosotros no tenemos la facultad para hacer auditorías, será la Auditoría Superior de la Federación, ahí donde se encuentra la Secretaría de la Función Pública, que tal parece que ya va a desaparecer, la Contraloría del Estado y la Contraloría Municipal. Nosotros únicamente es el señalamiento del adeudo que tiene el ayuntamiento.
Nosotros no somos auditores para poder decir si ese dinero se desvió, se aplicó o no. Solamente es el adeudo de los 1.561 millones que son responsabilidad de la administración pasada. Porque no son los 2.000, vuelvo a insistir, son los 1.561. Pues ya bajó de 2.100 a 1.500. No, aquí dice, aquí en el comunicado repetir. Habla de eso. En el comunicado habla de 1.561.8 millones de pesos. En medios de comunicación algunos manejaron más de 2.000 millones. Qué bueno que se va aclarando. Como también se está aclarando perfectamente bien cuál es el adeudo, de acuerdo a datos contables de la misma Autoridad General del Estado y otras instancias, que yo dejé 806 millones de pesos. Claro, si tú la acumulas, este adeudo que puse como ejemplo de 148 millones de la renegociación de UDIs a pesos en el pago total de 10 años, bueno, pues ya entonces le vas incrementando. O sea, es así de elemental. Por eso, si es una estrategia para conseguir recursos económicos, yo creo que es equivocada. Nosotros estamos dispuestos para apoyar al municipio, a Guerrero, otros municipios del país, del estado, sin ningún problema. Pero yo quiero decir, Joaquín, que yo enfrenté un adeudo en el arranque de la administración de 900 millones de pesos. Bueno, bien, gracias Manuel. Buenas tardes, Gracias, Manuel Añorbe. Joaquín, buenas tardes. Diputado y exalcalde de Acapulco, periodista, y Luis Walton. Entonces, Luis, ¿qué vas a hacer? Porque dices que no hay ni para las quincenas. Bueno, sí, efectivamente, nosotros vamos a presentar la documentación correcta y vamos a pedir el auxilio a la Federación, y yo te vuelvo a insistir, Joaquín, de ninguna manera es una situación personal, es la realidad en que se encuentra el municipio de Acapulco, y nosotros queremos dejar constancia a los acapulqueños y a los ciudadanos mexicanos en qué situación se recibe el ayuntamiento, porque tampoco vamos a cargar con culpas que no son de nosotros, y yo te quiero decir que son responsables mis declaraciones y de ninguna manera son mediáticas. Y sí queremos nosotros que se le invierta a Acapulco para que pueda salir adelante. De otra manera, ¿con qué se va a pagar? En fin, Luis Walton, muchas gracias por contestarme el teléfono esta tarde. Me dio mucho gusto saludarte, Joaquín. Hasta luego. Que estés bien. Luis Walton es el presidente municipal de Acapulco, que denuncia que está en quiebra. Es que cuando me cuesta trabajo decir, yo debe hablar con alguien que conoce y llama Acapulco, me cuesta mucho trabajo decir que el municipio de Acapulco está quebrado, y hablé también con el exalcalde, a quien culpa de esta quiebra, y lo niega. Entonces, lo que pasa, y Acapulco, pues como dicen, es el Oda, ¿no?